haciendo un raconto entonces de lo que vimos antes del descanso, analizamos este problemita de la dirección de difusión 1D, después vimos ese entorno de Python donde resolvíamos un problema de una cavidad cuadrada, donde ya no tenemos que resolver más esta ecuación de transporte, sino que resolvemos ecuaciones de tipo Navier-Stokes, pero siempre con la misma filosofía, ¿no? O sea, aparece esta ecuación diferencial que vamos a resolver, sea cual fuere, hacemos un balance integral en volumen, en nuestro volumen de control, que en realidad vamos a tomar toda la geometría, la vamos a descomponer en varias celdas, cada una de esas celdas va a ser un volumen de control, en el cual vamos a resolver una o más ecuaciones de transporte, ¿sí? En el caso del problema 1D que vimos, era una ecuación de transporte sola para la variable t. Si queremos resolver Navier-Stokes, vamos a tener que resolver una ecuación como esta para la velocidad, tal vez otra para la presión, ¿sí? Y van a ver que en realidad las ecuaciones pueden cambiar un poco, ¿no? Ya lo vimos en el ejemplo ese de Python, la ecuación para la presión era un problema de Poisson, se dice, que es solamente difusivo, ¿sí? Y tiene un término muy específico para, por ejemplo, relacionar la conservación de masa con los gradientes de presión. De esos balances integrales obtenemos ecuaciones algebraicas donde las variables son valores de las variables velocidad, presión, temperatura en los centros de las celdas de esas mallas, ¿sí? Y todo eso se ensambla en una matriz, que en este caso la matriz A multiplicada por el conjunto de variables phi mayúscula n más 1, sería la velocidad, presión, temperatura en el tiempo n más 1, lo calculo en términos de la información que ya tengo, las variables en el tiempo n, más algún término fuente que va a depender del problema físico, ¿sí? Y esto ya en la clase de Gastón, que está grabada, que les recomiendo que la revisen, analizaban estos dos problemas. Él les comentaba que lo de la izquierda es un flujo alrededor de una cañería. Este es un problema 2D plano, entonces es como si fuese una cañería cuadrada, ¿no? Y como si considerásemos justo el centro, y ahí aparece una válvula, una estricción, un cambio de sección. Fíjense que esta malla es re gruesa, tiene 4 celdas en la sección transversal. O sea, imagínense si quieren representar una parábola, les va a quedar toda lineal por tramos, y hay que ver qué nivel de precisión voy a tener en esa parte del flujo, ¿no? Y el problema acá de la derecha, que él no tenía el contexto, esto es otra malla un poco más fina, un poco más adecuada tal vez para tener una buena representación de un problema de transferencia de calor. Esto en realidad está pensado para hacer transferencia de calor. Déjenme que les muestre un poco. Tengo algunas diapositivas de resumen. Y esto que se ve acá, por ejemplo, es el problema resuelto en una malla de hexaedros y en una malla de triángulos de distintos niveles de refinamiento. Y esto los que están trazados son isolíneas de temperatura, ¿sí? Fíjense cómo la malla de hexaedros tiene soluciones mucho más suaves, ¿sí? Acá ya hasta con el color se ve que hay una no uniformidad que no es física. De hecho, fíjense que acá la temperatura está normalizada o adimensionalizada, o sea que debería ir entre 0 y 1, y acá tengo puntos de temperatura mayor que 1, ¿sí? Un poco lo que nos pasaba con el problema de la dirección-difusión, cuando le invertíamos la velocidad, que aparecía ese pico por arriba de 1, acá pasa lo mismo, ¿sí? Y eso es un problema que surge de cómo enmallamos el dominio, o sea, usando los mismos métodos numéricos, mismo esquema temporal, mismo esquema de advección y de difusión y demás, la malla de triángulos nos da una solución que no es física, ¿sí? Yo tengo acá, a ver, vamos a ver si esto funciona. No se preocupen porque esto es a modo informativo, no es algo que entre en el trabajo práctico, pero les quiero mostrar un poco para terminar de afianzar estos conceptos. A ver. Bien, esto ya me anduvo. Ok.
Ok, no. Bueno, no tengo el precargado, pero me meto en uno para mostrarles un poco lo que les decía. Fíjense acá, tiene la malla, este es un caso 2D, ¿sí? O sea que hay una celda en el sentido transversal. Esto, no hablamos mucho del nivel de aproximación de la geometría. Esto no es que es un caso como si tuviese condiciones de contorno adelante y atrás, sino que es como si fuese una simetría plana, ¿sí? Como si estuviese tomando una sección cruzada intermedia de una geometría más grande de esto, y digo, bueno, en el sentido transversal no pasa nada, ¿sí? Parecido a la aproximación que hacíamos con Couette o con Poiseuille. Y acá tengo la temperatura, que para el tiempo final tiene esta forma, que era un poco lo que veíamos recién. A ver si... y acá está el error en otra escala de colores. Tengo el mouse. Es este mismo error que veíamos antes. Chao. Este mismo error que veíamos antes de valores que tienen temperaturas más elevadas que la condición de contorno, ¿sí? 1.1, esto no es físico, ¿bien? Y deriva de la malla, que esto es algo que encima ni lo hacemos nosotros, no es que yo le definí punto por punto cómo va a hacer la forma de las celdas, sino que esto me lo hizo un programa automático y encima me dijo que estaba bien. De hecho, vienen utilidades como esta que se llama CheckMesh, que al final me dicen si la malla está bien o mal, y acá me dice mesh OK. y todos estos valores son razonables, no es que está mal. Y aún así, el resultado que puedo obtener puede no ser tan preciso, ¿sí? Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando antes, todo esto viene como comentarios de lo complejo y de la cantidad de fuentes de error que puede llegar a haber y de cómo es muy importante, por un lado, entender qué es lo que está haciendo la computadora cuando hace estos cálculos de volúmenes finitos, elementos finitos, y entender cómo las aproximaciones que hace el método numérico para llevarnos de la ecuación diferencial a la ecuación algebraica puede introducir errores que nos dan soluciones que hasta pueden no ser físicas, ¿sí? Y tenemos que, de alguna forma, encontrar una manera de detectar cuando la solución es física o no, ¿bien? Para validar que todo lo que hicimos bien, o sea, que el mallador anda bien, que los métodos numéricos andan bien y demás, lo que suele haber son casos de benchmark o de referencia, que es lo que van a resolver en el trabajo práctico, ¿sí? Les voy a dar 3 problemitas muy conocidos en la comunidad donde ya se tiene la solución. Si no es la analítica, es una solución experimental, o sea, se hizo un experimento que representa la simulación, se comparan resultados numérico y experimental, y ustedes van a tener que hacer las simulaciones y corroborar que les está dando eso, ¿sí? Las vamos a hacer con OpenFOAM y acá viene un comentario sobre herramientas de software que pueden usar, ¿sí? Si no pueden instalar OpenFOAM con las instrucciones que dejamos en el foro, van a encontrar, les voy a pasar otro material, hay una interfaz gráfica que se llama SimFlow, que es como una interfaz gráfica de OpenFOAM, les va a dejar correr casos de OpenFOAM y armarlos en un entorno más parecido a lo que es SolidWorks, ¿sí? Yo acá les puse una lista de algunos software que se pueden usar para hacer CFD, o sea, la parte del cálculo, ¿sí? Algunos están integrados con una interfaz CAD, como puede ser SolidWorks. Otros tienen una interfaz gráfica pensada específicamente para el CFD, como es lo de ANSI Fluent, ¿sí? Pero en general los códigos que son open source vienen modulares, ¿sí? O sea, una parte hace OpenFOAM, otra parte hace el CAD, OpenFOAM. Una parte hace el CFD como OpenFOAM, otra parte hace el CAD como si fuese FreeCAD, ¿sí? Y básicamente la elección de cuál de estas herramientas vamos a usar depende de qué es lo que queremos simular, ¿sí? Si ya en nuestra empresa
se paga la licencia de SolidWorks y tenemos instalado en una computadora SolidWorks con Fluid Simulation, tenemos que aprender a usar eso porque es lo que tenemos a mano, ¿sí? No está mal usar un software comercial. La desventaja del software comercial es que todo lo que sabemos del software es lo que nos dice el manual, ¿sí? Entonces, estamos un poco acotados en cuanto a qué tantas modificaciones les podemos llegar a hacer. Bueno, eso es aparte, ¿no? Por un lado, solamente sabemos lo que nos dice el manual. O sea, no vemos el código adentro como está programado. Por más que no seamos programadores, muchas veces es práctico saber qué es lo que está haciendo el programa. Y por otra parte, el software comercial en general no se puede modificar, ¿sí? O sea, ustedes, si compraron el paquete para simular flujo incompresible, no van a poder simular compresible, no van a poder cambiar el método numérico para que resuelva las ecuaciones de Euler. Compraron lo que compraron, ¿sí? OpenFOAM, en cambio, para poner un ejemplo de software de código libre, les da los archivos fuente, se dice, o sea, el código en formato, en este caso C++, es el lenguaje de programación, y ustedes pueden tomar una parte, modificarla, hacer un software nuevo, ¿sí? A nivel de ingeniería, cuando uno va a trabajar resolviendo problemas con geometrías complejas y ya sabe el modelo matemático y físico que va a usar, los software comerciales suelen funcionar bastante bien, ¿sí? En el sentido de que están todos integrados, son bastante amigables, es práctico. A nivel de investigación, como usualmente lo que uno hace es desarrollar nuevos modelos, ¿sí? Se suele usar software de código libre. CodeSaturn, por ejemplo, es otro software de CFD que desarrolló la EDF, que es la empresa de energía de Francia, ¿sí? Para simulación, por ejemplo, de reactores nucleares. En Francia hay mucho desarrollo de reactores de fisión. O Basilisk, que es otro código de código libre que está pensado para simular flujos multifásicos, ¿sí? Entonces, en función de la aplicación que vayan a tener, les va a convenir uno u otro solver. Para no extender mucho esta discusión, acá fíjense que el PDF tiene enlaces, entonces pueden abrir esta página. A ver si me abre. Esta página de CFD Online es un foro, como si fuese Wikipedia, pero de CFD, que tiene una lista de distintos software para distintos usos, ¿sí? En este caso, habla de solvers, que son los que hacen los cálculos para tener la solución numérica, o de generación de grilla, o de visualización. Por ejemplo, ParaView era lo que les estaba mostrando recién para ver los resultados de OpenFOAM, ¿sí? Y bueno, es un mundo que tiene muchísimas aplicaciones de ingeniería y está muy desarrollado también lo que es la herramienta comercial, pero todavía siguen en pañales el desarrollo matemático y a nivel precisión, muchas veces las empresas más grandes suelen volcarse a desarrollar sobre un código open source, como puede ser OpenFOAM, porque en los códigos comerciales hay muchas aplicaciones que no se pueden simular en profundidad. Por ejemplo, no sé, un caso de evaporación, como le decía, en un reactor de fisión, los modelos de evaporación de SolidWorks o que están dentro de SolidWorks, el Fluid Simulation, pueden no ser muy precisos. Pero bueno, no vamos a ser especialistas del CFD, nosotros lo vamos a usar como una herramienta más. Así que la finalidad de que ustedes hagan este trabajo práctico con herramientas de código libre es que justamente comparen la experiencia de usar el software comercial, que ya están usando en mecánica aplicada, para hacer este trabajo práctico, ¿sí? Con la experiencia de usar el código libre, ¿bien? Y mi recomendación, o mejor dicho, las ventajas que yo le encuentro del código libre, aparte de lo que ya mencioné, de que se puede modificar y es más flexible y es más transparente, porque uno sabe exactamente qué es lo que hace, o puede saberlo, se puede meter en el código. Otra de las ventajas es que es gratuito, ¿sí? Y uno puede simular con su computadora todo lo que le haga falta sin necesidad de pagar una licencia, ¿no? Y lo hace de forma legal. Entonces, a nivel ejercicio profesional, esa es otra de las ventajas del código libre, de que uno puede legalmente
todo lo que sepa de CFD, usarlo sin tener que estar pagando una herramienta específica, ¿no? Bueno, entonces les decía, en este TP tienen que resolver el perfil NACA 0012, ¿sí? Y el 2412, o sea, habrán visto algo de los perfiles NACA, vayan comentándome de este TP, ya le tienen que entregar para mañana, ¿no? Dice 26. Sí, sí, tal cual. Bien, ¿hicieron estas simulaciones de los perfiles alares? Sí, sí. Bien, ¿y qué tenían que calcular? ¿Para qué les servía eso? Pide bastantes puntos. Al principio pide como un estudio general y pide, digamos, campo de velocidad, presión, densidad, número de manos. Y Ajá, después, al perfil de raíz, bueno, nos hace hacer con ángulos de ataque y ver cómo varía el coeficiente de drag y de lift y averiguar para qué ángulo se pierde la sustentación. ujú, Y después, bueno, más abajo nos pide también eso de agregarle dispositivo de hipersustentación, a ver para cómo lo modifican y el perfil de punta lo que nos hace evaluarlo a diferentes alturas, digamos, para ver cómo que cambia la presión y densidad y esas cosas y ver cómo afecta eso al perfil, digamos, a la bien. sustentación. Ujú. ¿Y, y qué les parece? ¿Le tienen confianza en los resultados de eso que sacaron? Más o menos. ¿Por qué más o menos? Y porque es la primera vez que hago algo de esto, o sea, la verdad que no sé si me da lo que me tiene que dar. Y comparando resultados con otros compañeros, vimos, por ejemplo, yo tengo una malla hecha, considero que es buena, está bastante refinada. Ajá, Y tengo un amigo que no, y por ahí los coeficientes de drag y de lift, a él le dan la mitad que a mí. Y por ahí no sabemos cuál es el que está bien y el que está mal. Pero bueno, bien. Entonces, la finalidad de este trabajo práctico era justamente que tengan una experiencia más cercana a lo que ya charlamos antes de hacer este workflow, ¿sí? O sea, si ya tuviesen la herramienta y la supiesen usar, ¿cómo es hacer un caso de CFD? Bien, o sea, hacen el CAD, hacen la malla, hacen este caso de setup y después ven la solución y sacan el resultado. Eso está bárbaro, ¿sí? La experiencia del TP que vamos a hacer ahora en fluidos está un poco más relacionada a, bueno, ¿y cómo veo si mi solución es buena o no? ¿Qué herramientas tengo para caracterizar la precisión de mi solución? ¿Sí? Ya cierro esta presentación, esto ya lo vimos, y la idea de trabajar con estos dos casos, del NACA 0012 como caso de aerodinámica externa, y de la tobera convergente y divergente, que además es un problema que ya tenemos solución analítica, es para que justamente veamos que a veces, con un caso sencillo, sin tener que dibujar, por ejemplo, toda esta geometría tan compleja, podemos llegar a conclusiones significativas en tiempos mucho más cortos de simulación, ¿sí? Si uno sabe usar una herramienta relativamente potente, conocida, que sea de rápida usar. ¿Bien? ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, tobera convergente y divergente. Ustedes ya que vieron flujo compresible, les explicamos cómo hacer el cálculo de esto. ¿Hacía falta hacer un CFD para responder todas estas preguntas? no. Claro. O sea, ya está la teoría, están los experimentos, está tabulado los resultados también de cómo hacemos las cuentas para diseñar una tobera convergente y divergente. ¿Sí? Distinto sería, por ejemplo, tener que calcular cuánto tiempo tarda la tobera en entrar en régimen. ¿Sí? Entonces, con eso dicho, vuelvo para acá. Yo les pasé en el zip ese, el OpenFOAM, tienen esto que dice hands-on, que tienen tres casos. Una cavidad cuadrada que corresponde a ver si encuentro, este casito tutorial de OpenFOAM, que está puesto como referencia para que ustedes, si tienen alguna duda sobre cómo funciona OpenFOAM, puedan meterse en esta guía, ¿sí? Si bien está en inglés, está muy detallada y habla de las cuestiones más de cómo se usa OpenFOAM, de cómo se genera la malla, ¿sí? Entonces, vamos a correr ese caso, ¿sí? Yo les voy a mostrar así rápidamente cómo se arma un caso en OpenFOAM. En la carpeta tienen una carpeta 0, que es donde ponen las condiciones iniciales y
Un segundo. Bien. Me está dejando entrar ahí Ignacio. A ver dónde estaba. Acá. Carpetas. Entonces les decía. Tienen la carpeta 0, la carpeta constant y la carpeta system. ¿Sí? Estas tres son las tres carpetas típicas de OpenFOAM. Esta logs la voy a borrar porque es un resultado parcial mío. ¿Sí? Y estas dos figuritas ya también las voy a borrar. Entonces, a ver si así un poco mejor. Cualquier caso de OpenFOAM tiene esto: 0, constant y system. En 0 tienen los campos que van a resolver: velocidad U y presión P. Y dentro de cada uno de estos archivos tienen las condiciones iniciales. En este caso, el campo adentro es uniforme igual a 0. Y las dimensiones de este campo U son metros por segundo. No es muy importante, esto ya no tiene que tocar nada acá por el momento. Y acá tiene la condición de contorno que dice que la pared que se mueve, o sea, se llama moving wall, tiene un valor fijo de velocidad que es 1,00. Siempre definen todo en 3D. ¿Sí? Para la presión hay algo similar. Vean ustedes, explórenlo por su cuenta. Acá en la carpeta constant, en este caso en particular, tienen la propiedad de transporte, que es solamente la viscosidad nu, o sea, la viscosidad cinemática. ¿Sí? Es lo único que definen. Fíjense que definen las unidades, metros cuadrados por segundo, y el valor, 0,01. Y acá en la carpeta System hay archivos que sirven para darle instrucciones al programa. ¿Bien? No me voy a meter en estos dos FB Schemes y Solutions, pero básicamente son las opciones de volúmenes finitos: Finite Volume Schemes, Finite Volume Solutions. ¿Sí? Este control dict es el archivo de control del caso de OpenFOAM, donde definen qué aplicación van a utilizar, de qué tiempo van a iniciar. Acá iniciamos de tiempo 0, en qué tiempo van a terminar. Terminamos en 0,5 segundos. También OpenFOAM usa sistema internacional. Este delta t es la diferencia de tiempo de un paso de tiempo, o sea, resolvemos en cada iteración 0,0025 segundos. ¿Sí? Y acá hay otras opciones, como por ejemplo, cada cuánto voy a guardar yo resultados. Lo voy a guardar cada 20 pasos de tiempo. ¿Sí? Además de todas estas opciones de corrida, de simulación, puedo poner funciones para hacer postproceso. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, se calcula la magnitud de velocidad con esta función mag-u, mag de magnitude, y se calcula el mínimo y el máximo. Así como estaba el caso, como hicimos con el problema de MATLAB, si ustedes abren una terminal de Linux, en Windows también van a tener que abrir una terminal, y si se copian los archivos estos que yo les pasé, así como están, hay un archivito allRun, que es un archivo de texto, y que tiene las instrucciones de qué es lo que hay que hacer en la consola, ¿sí? En la terminal. Y en particular, si ustedes hacen una lista de los archivos, van a ver que este está en verde, porque está pensado para que se pueda correr como si fuese un programa en la terminal. ¿Sí? Porque usa un lenguaje que se llama Bash, que es el lenguaje de la terminal, y eso está indicado en esta primera línea. ¿Bien? Todo lo que arranque con este hashtag, con el numeral, son comentarios que yo les puse para que entiendan mejor qué hace cada comando. ¿Sí? Pero básicamente, en este contexto, con todos estos archivos que les pasé, ustedes van a bajarse los archivos, van a tener instalado OpenFOAM y van a poner ./allRun, y ahí ya tenemos la simulación hecha. ¿Sí? Ahí corrió la simulación. ¿Y cómo sé que corrió la simulación? Porque ahora tengo todas estas carpetas con los números que me indican que la solución a qué tiempo estoy viendo. ¿Sí? Y una vez que ya corrieron la simulación, pueden correr el comando paraFOAM, que básicamente abre paraview en el contexto de OpenFOAM, y van a tener este caso de la cavidad, donde pueden ver la malla y pueden ver las soluciones. Por ejemplo, este es el campo de velocidad, que acá es
todo 0. Fíjense, la barra de color está toda en azul. Pero a medida que pasa el tiempo, me da el campo de velocidades, ¿sí? Y si se acuerdan, antes del recreo, habíamos visto, por ejemplo, este mismo caso de la cavidad resuelto con diferencias finitas, y se podía hacer el dibujo de vectores, a ver, con esta aplicación Glyph. Bien. Voy a... Ahí está, ¿sí? Tenemos el campo de velocidad representado con vectores, ¿sí? Es otra forma de visualizar el resultado. No me voy a detener en detalle sobre cómo se usa este entorno gráfico, porque justamente lo que estaba en esta entrada de la guía de usuario, que van a tener, si no la tienen a mano, la copio en el chat. Y además, después la voy a subir en la plataforma, pero básicamente les explica cómo se corre este caso, como viene armado ya en OpenFOAM. En general, los software, tanto los comerciales como los que son de código libre, suelen tener una carpeta donde guardan casos de referencia, ¿sí? Tutoriales. Este en particular está en la carpeta de FOAM Tutorials, incompresibles, para el solver EcoFOAM, Cavity. Hay varias cavidades. Acá no hay un archivo allRun, eso lo armé yo, ¿sí? Pero yo tomé este caso en particular y fíjense que, no se asusten, hay otros ejemplos. Este sí tiene un archivo allRun, y si yo corro este ejemplo, me dice ahí que corrió algo. Ya vamos a leer eso paso por paso. Y de nuevo tengo este problema que está ya armado con una malla triangular. Ya vimos que la malla triangular tiene ciertos problemas. Y ahí tenemos el campo de velocidades para este problemita del codo, ¿sí? Entonces, si a mí me interesase, por ejemplo, hacer una simulación parecida a esto, copiaría este ejemplo y lo adaptaría a mis necesidades, ¿sí? Bien, eso es un poquito lo que es la generalidad de OpenFOAM. Vamos a habilitar el foro para que hagan consultas respecto de eso. Vuelvo a este formato de carpeta. Entonces, este caso de la cavidad es uno de los que van a trabajar, ¿sí? El otro caso que van a trabajar ya sí es el de la tobera convergente divergente. Pero acá tienen un ejemplo de la malla y del número de Mach en función del X. Y acá tenemos datos de referencia de la NASA, ¿sí? Estos son archivos de texto. A ver si me deja abrirlos con... Text. Son archivos de texto que tienen los valores de referencia de la solución del caso tobera convergente divergente, ¿sí? O sea, las ecuaciones que ya vimos para flujo compresible. Y lo que ustedes van a hacer es justamente las simulaciones de estos casos para 3 contextos. A ver, yo tengo acá. Siguen viendo mi pantalla, ¿no? Sí, sí, se ve. Bueno, fíjense que acá yo tengo resultado de la simulación para el caso subsónico contra los datos del caso subsónico. En realidad, esto no es todo subsónico porque fíjense que esto es número de Mach en función del X. Y tenemos que en alguna región el número de Mach es mayor que 1, ¿no? O sea que acá hay una onda de choque. Por eso el salto abrupto del número de Mach en los datos, que son la solución del problema 1D. Mientras que la simulación, oh sorpresa, no puede capturar bien la onda de choque, ¿sí? Acá hay un error que, bueno, si yo tuviese solamente la solución numérica, no sabría si está bien o está mal. Por eso tomamos este caso sencillo, ¿sí? A ver.
Creo que acá tengo una corrida. Sí. A ver si esta vez no me falla. Hay algo. Bueno. Eso pasa por cambiar tanto. Ahí estamos. Bien. Ok. Bueno, lo que deberíamos estar viendo acá es el número de mag. Pero básicamente acá está coloreado por temperatura, por ejemplo, ¿no? Que ese es otro resultado que solemos ver. Segundo. Bien. Entonces, lo que les estaba mostrando es este caso de tobera convergente y divergente, que también van a tener que hacer esta simulación con el dato con los archivos que les pasé de referencia. Y el último caso es el perfil alar, este NACA, donde, a ver, creo que tenemos, vamos a usar una malla, se suele llamar malla de libros, ¿sí? Ahí al principio alguien hablaba de que habían tenido una malla, habían logrado una malla más fina, más gruesa, buena, de triángulos. Bueno, estas mallas están usualmente diseñadas desde antes, cuando las computadoras no tenían mucho poder, para minimizar la cantidad de celdas y poder representar, por ejemplo, la capa límite, ¿no? De acá, entonces, en particular, yo usé para este problema también un solver de flujo compresible, ¿sí? Y para poder ver, por ejemplo, la temperatura o el número de mag, que en este caso fíjense que hay una onda de choque, ¿no? Porque tenemos un número de mag mayor que 1 en esta región, pero menor que 1 en el resto del dominio, ¿sí? Si uno hace plotea una línea en sentido vertical y se representa solamente el número de mag, va a ver que este cambio abrupto de variables, a ver, en realidad, bien. Fíjense que acá en realidad lo que está pasando es que tenemos la línea en una región anterior, ¿sí? Tendríamos que correr esta línea para acá, por ejemplo. Ahí tenemos, este salto está dado porque no hay dominio, no tengo celdas donde tomar los valores del número de mag. Fíjense que acá abajo en realidad el número es del orden de 0.7 y llega a tener un valor sónico sobre el perfil alar. Inmediatamente la velocidad se va a cero, ¿no? Porque en el sólido estoy pudiendo aplicar condición de no deslizamiento, ¿sí? Con lo cual hay que tener cuidado porque esto no son las ecuaciones de Euler que estoy resolviendo, son las ecuaciones de Navier-Stokes compresibles, se dice normalmente, ¿no? Entonces, para un poco explicar la generalidad, ¿sí? Lo que ustedes se bajaron en el punto zip son estos tres casos, la cavidad, la tobera, el NACA. Todos los casos tienen un archivo allrun con las instrucciones de cómo se corre el caso, ¿sí? Que pueden abrir la terminal y correr directamente ese script si tienen instalado OpenFOAM. Algunas simulaciones van a tardar más que otras, ¿sí? Fíjense que esta de a poco va dando los resultados, ¿sí? Y
una vez que hayan corrido los casos, les vamos a pedir algún resultado de referencia, como les mostraba recién. Por ejemplo, en el caso de la tobera. A ver si tengo... Bien. En el caso de la tobera van a tener que comparar, cambiando las condiciones de contorno, las tres condiciones típicas, ¿no? O sea, el caso donde todo el flujo es subsónico, violeta, tenemos la simulación y los resultados de referencia de la NASA. Fíjense que no da perfecto, ¿sí? Tenemos el caso con la onda de choque, que es el que más error representa, porque es el que tiene la mayor dificultad en cuanto al modelo físico. Y tenemos el caso de flujo de diseño, se dice que es que toda la parte divergente tiene flujo compresible, ¿sí? Supersónico, perdón. Y en ese caso vemos que hay un error también, pero no es tan abrupto como en el caso de la onda de choque, ¿sí? Eso para el problema de la tobera. A ver si esto ya terminó de correr. Sigue corriendo. Ya vemos algunos resultados más. Acá estamos. Algunos resultados más. Y... ¿qué más? Y tienen el caso del perfil NACA que les mostraba recién, donde... A ver si esto está corrido. No, esto no está corrido. La versión con resultados ya tiene un postproceso donde pueden ver los coeficientes de drag lift y el coeficiente de momento, que lo que hace es calcular el torque, ¿sí? que el flujo genera sobre el perfil alar. El perfil alar que tiene esta dirección para calcular el drag, esta para calcular el lift. Van a ver que básicamente van a tener que correr el caso, buscar los resultados que se les piden en el trabajo práctico, que acá está el borrador del enunciado, donde van a tener, por ejemplo, acá los datos de referencia para el caso de la cavidad, para el caso de la tobera convergente y divergente, y para el caso del perfil alar. Bien. Perdón. Perfil alar, tobera convergente y divergente, y el caso de la cavidad. Déjenme un segundo que les muestre esto. Bien. Van a tener que calcular los perfiles de velocidad, ¿sí? Bien. Entonces, ese es el resumen del trabajo práctico. Ya tienen los materiales, van a tener el enunciado en breve. Lo que queda es que se instalen el software y vayan haciendo consultas por el foro para entregar al menos una primera versión dijimos, viernes 11, ¿sí? O el lunes 14, ¿bien? Eso es simplemente para que antes de que terminemos la mesa de examen tengamos una referencia de cuánto pudieron avanzar, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? Corto de grabación.